Decir que el Señor es bueno. ¿Es bueno? Buenísimo. Y yo creo que se quedó corto cuando dijo Dios es bueno. Está en la Escritura. Yo creo que la calificación en esa época era muy baja. Dios es lo máximo. Es excelente. Es maravilloso. Le puede decir usted, mi Dios es maravilloso. Mi Dios no hay otro como Él. Alabado sea Dios. ¿Cuánto le pueden decir amén? Amén. Mire, vamos a hablar hoy algo muy importante referente al pacto. Y que el Espíritu Santo nos ayude a poder entender la profundidad. La profundidad. Pero, ¿pacto desde qué enfoque? Bueno, vamos a ver, porque el tabernáculo, porque el altar de bronce, el altar de sacrificio, el altar de las ofrendas, el altar del holocausto, nos dejó muchas enseñanzas. El perímetro del tabernáculo nos dejó muchas enseñanzas. Pero hay tantas cosas que nos deja enseñanza, pero tenemos que comprender que para apropiarnos de todos los beneficios, diga conmigo, quiero apropiarme de todos los beneficios de la sangre de Jesús. Amén. La sangre es figura del nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre, dijo el Señor. Amén. Es el nuevo pacto en mi sangre. Pero dice que en el libro de los Hebreos, dice que abrió un camino nuevo, vivo. Y ahí es una de las cosas que me impactó esa palabra. Póngala, diaconisa Aide. Está Hebreos, capítulo 10, versículo 19. A ver si está ahí. Ahí está, sí. Mire lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su cuerpo. Dice la versión de Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy dice, a ver, póngalo, como dice, siguiendo el camino nuevo, el camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Diga mío, cuerpo, mi propio cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y enseñábamos hace pocos días que era necesario presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en adoración espiritual a Dios. ¿Se acuerdan de lo que enseñábamos? Esa enseñanza yo quiero que usted la pueda releer, que la pueda refundar, la pueda establecer, porque eso es una de las llaves más importantes del creyente para poder llegar a la estatura de plenitud. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que sacrificio, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, entendemos que es una adoración espiritual. Solamente en adoración espiritual vamos a poder entender, poder entrar y pasar por los procesos de Dios sin querer salir de ellos. La adoración espiritual hace que cuando un hombre o una mujer está viviendo una circunstancia, está viviendo un dolor, una necesidad, un sufrimiento o como se llame la circunstancia que esté viviendo, sabe que es tan importante poder llegar a la estatura de tener una adoración espiritual, porque es la única forma de adorarle a Dios y poder entrar al proceso de Dios, como le dijo Abraham. Subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Se acuerda que estaba con Isaac? Lo iba a presentar en el altar, pero le dijo, subiremos, adoraremos y volveremos. Así que la adoración es grandes niveles de obediencia. Qué terrible, ¿no? Esperar el hijo tantos años y después que ya lo tenía para poder disfrutarlo, tener que presentarlo en sacrificio.
Así que imposible que el hombre no pueda presentar delante del altar usted su vida misma, poder ser presentada ante el altar, si no es con una adoración espiritual. Por eso que lo que hablábamos al comienzo era que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma deben estar circuncidados a fin de que vivas. Y ese es el camino nuevo, vivo. Ese es el camino nuevo, vivo, que se abre a través, diga conmigo, de mi cuerpo. De mi cuerpo. Yo debo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Usted dirá, pastor, algo de eso ya nos habló hace unos días. Pero yo le digo en el nombre de Jesús, eso es una llave, eso es un fundamento, eso es algo profundísimo que necesita la iglesia saber, porque yo tengo que acondicionar mi institución como estoy formado. Yo tengo un cuerpo, tengo alma y tengo espíritu, y aún tengo centros de creencias, de comunicación con Dios a través del entendimiento en mi mente, en mi corazón y en mi alma, las cuales yo las tengo que alinear, corregir, enfocar dentro del proceso, porque eso nos va a impedir hacer hombres de pacto. Por eso que hablábamos hoy, pacto es tan importante, porque lo que nos impide ser hombres de pacto es no poder entrar por el procedimiento y procesos que es la madurez. La madurez es un proceso. Usted sabe que cada fruto que está en el árbol, usted le ve nacer el brote, después la flor y después aparece una plantita, un fruto. Pero el fruto está verde, ¿no es cierto? Pero tiene que haber un proceso, y aún cuando va creciendo y cambiando de color, aún va aumentando de tamaño. ¿Vio? Es curioso, porque usted, muchos frutos, usted sabe que comienzan muy pequeños y después terminan siendo un fruto, no de repente aparece un tamaño grande. ¿Me comprende? ¿Qué quiere decir? Ese proceso de madurez que el hombre necesita a través de ver en el fruto mismo de la naturaleza, de la creación dada por Dios, es usted mismo, es un fruto de Dios. Usted es mismo ese fruto. Y ese fruto puede alcanzar los mayores niveles de pacto a través de que entren en el proceso de Dios de madurez y no quiera salir por cuanto afecta, por cuanto duele, por cuanto es muy difícil sobrellevar, de entender, comprender y aún para qué finalidad o consecuencia afectó en mi caminar, y a veces me encuentro por una puerta dimensional que Dios me quiere llevar al destino profético, pero yo busco una salida tangente, una salida la cual no debo salir. Diga conmigo, yo no debo salir de los procesos de Dios. Y aquí empezamos a ver, para ser hombres de pacto, usted, qué importante será el ser hombre de pacto. ¿Sabe que la vida del hombre de pacto es lo más importante? Porque en el pacto, ¿usted qué es? Para usted, ¿qué es lo que piensa en cuanto a pacto? Lo veamos en Abraham cuando viene Melquisedec a verlo a él. Después de obtener nada menos la batalla ganada, dice que vino Melquisedec y dice que Abraham le entregó los diezmos de todo, dice. Le entregó. Y usted dirá, bueno, pacto es diezmo. No solo es diezmo. Pacto es algo maravilloso. ¿Qué es lo que hizo Melquisedec? ¿Se acuerda? Dice que partió el pan y compartió el vino. ¿Sabe lo que hizo Melquisedec? Lo introdujo al hombre Abraham, que hasta ese día era un Abraham, pero a partir de ese día fue un antes y un después en la vida de este hombre. ¿Y sabe qué lo introduce? Lo introduce en el pacto eterno. Diga conmigo, pacto eterno. Si yo quiero vivir en la eternidad, imposible de la promesa de vida eterna apropiármela si yo no soy hombre de pacto. ¿Se da cuenta qué importante que es? Y cuando se rompe, ¿cómo se rompe el pacto? Se rompe por diversos motivos, se rompe el pacto. Mire una simpleza. Ponga ahí en el mismo diaconisa Aide
el versículo 25. Mire cómo se puede romper nada menos un pacto con Dios. Aunque usted tenga un vínculo de pacto con Dios, se puede romper. Mire, por eso dice, no dejemos de asistir. Bien, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Exhortándonos significa animar. Exhortando no es pegarle un grito, no. Exhortarle es animarlo. Así que decía aquí la palabra, que decía, mire, como algunos tienen por costumbre, sino animándolos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero mire lo que sigue. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, así que es un pecado no congregarse. ¿Usted está comprendiendo? Y solo eso, no congregarse, lo quita del pacto. ¿Sabe? Que lo saca del pacto. Lo saca del pacto. Así que cuando el pacto que usted tiene en unidad, en compromiso, en incondicionalidad con su Padre, el hecho de usted poder congregarse y no lo hace, es pecado. Y es un pecado que en el último tiempo, viniendo la venida tan cerca del Señor, tan cerca, dice, no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Por qué? Porque si Dios nos abre una puerta dimensional para que nos congreguemos y veamos la plenitud que Dios quiere vivir, yo cuando entendí, ¿y sabe cómo es eso? ¿Qué hace el congregarse? Hace una intimidad con Dios, ¿no es cierto? Hace una búsqueda. El apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero tenemos que entender, una cosa es vivir en Cristo y que Cristo viva en mí. Son dos cosas diferentes, ¿lo comprende? Vivir en Cristo es una cosa, pero que Cristo viva en mí es otra. Y ahí vemos dos niveles mayores de intimidad. Y cuando yo comprendo que el vivir en Cristo es una cosa y vivir Cristo en mí es otra, empiezo a entender que cuando se va formando Cristo en nosotros, estamos formando una estatura de un hombre con madurez a un varón perfecto, que es que el diseño de Dios en la tierra, edificándolos a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, perfeccionar la amada a una estatura de madurez de varón perfecto. Así que cuando nosotros estamos siendo formados y no hay, ¿sabe? Que la actitud correcta, la motivación correcta de lo que es congregarse, cuando yo no entiendo esa profundidad, corto el pacto. Y cuando yo rompo el pacto, que es mi intimidad, ¿y sabe cómo lo ve? El apóstol Pablo le enseñó con la iglesia. Compara el matrimonio como la iglesia. Imagínense, cuando digo, vivo Cristo en mí, yo en Cristo y Cristo en mí. Por ejemplo, en el matrimonio yo entro en mi esposa, que es figura de la iglesia. La mujer es figura de la iglesia. Pero si yo no mantengo la intimidad con mi esposa, la intimidad que yo tengo como pacto, cuando yo comprometí un pacto en alianza, en unidad con ella, y siéndome uno solo, yo ahí, ¿sabe qué? Rompo el pacto. Cuando yo no intimo con mi esposa, yo, hablándolo sexualmente, si yo no intimo, yo no entro en ella, en la iglesia. El hombre, si no entra en la iglesia, está como porque no es las paredes. Cristo tiene que estar en nosotros. Así que ya pasa a un nivel de mayor intimidad. Pero si yo no cumplo esa función de pacto, yo estoy quebrando el pacto matrimonial, natural. Es lo que enseñaba el apóstol Pablo. Imagínese para la iglesia, si la iglesia es la esposa de él, es la novia la que está preparando. Así que el no congregarse
hace quebrar pacto. Y yo cuando entiendo esto, nos esforzamos, pero sin tener la revelación, porque a veces los hombres somos brutos, diga, diamantes en bruto, bueno, pero somos brutos, ¿no? Diamantes, y capaz uno dice un término, lo quiere enseñar de una forma, sabemos que hay algo mal que no está funcionando bien, y capaz lo decimos de una forma u otra, pero le puedo asegurar, cuando uno lo ve escrituralmente, que se puede quebrar el pacto. Entonces, si yo estoy queriendo mantener mi pacto en Dios y está quebrado, entonces yo tengo que rever muchas cosas. ¿Se da cuenta? Que no es fácil entender esto que estamos hablando, pero yo sé que el Espíritu suyo lo recibe esta mañana. Porque cuando yo entro en esa profundidad de pacto, lo único que nos entrega la vida eterna es a través de que seamos esos hombres que lo que comenzamos lo terminamos dentro del orden, de la línea de Dios y no saliendo de los procesos y mecanismos de estrategia de los ataques del enemigo y aún de la permisividad de Dios que permite en acontecimientos nuestros para que podamos nosotros ser perfeccionados. Si el apóstol Pedro dijo, es necesario que padezcáis un poco de tiempo para que yo os perfeccione. ¿Qué quiere decir? Que no es nada nuevo el hecho que haya circunstancias, dolores, sufrimiento, no. Porque es necesario que padezcáis un poco. Pero cuando padecemos mucho tiempo, más del normal o más de lo que usted quisiera padecer, es porque no ha hecho los pasos correctos. ¿Usted está comprendiendo? Cuando no ha hecho los pasos a los cuales el Padre le pide dentro de los procesos, dentro de los procedimientos, dentro de lo que el Padre tiene establecido para que la iglesia viva y se demora a entrar en los procesos por la puerta dimensional, acontecen estas cosas que nos afecta nada menos a nuestra vida, pero nuestra vida que es natural, no. La vida eterna como promesa de eternidad de Dios en la tierra. Es un pacto perfecto, eterno. Así que el Señor no hace con chiquita. Él no hace una etapa para que el hombre viva y trate de vivir en la tierra dentro de un ordenamiento. El Señor es un lugar de entrenamiento en la tierra para que podamos vivir en la plenitud que el Padre quiere. Esto no es difícil. Esto es para valientes, dígame conmigo. Esto es para valientes. Yo soy, dígalo. Ponga, pastora, el 10-19. Bien. Así que, hermanos, ¿sabe que el tabernáculo tenía tres lugares? Ya lo hemos enseñado y es muy importante que lo podamos reiterar para que quede fundamento. Diga conmigo, los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Pero yo le digo una cosa. Aquí dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su cuerpo, de su carne. Aquí está diciendo una de las cosas a las cuales la iglesia tiene que saber. Hemos hecho ese procedimiento sin darnos cuenta de las cosas que nos salteamos de querer llevar al lugar santísimo a personas las cuales una vez que había recibido a Jesucristo pensábamos que ahí era el rompimiento del velo y podíamos estar en el lugar santísimo. Sí, Él lo prometió, que tenemos acceso directo sin que haya intermediarios. ¿Estás comprendiendo? Sin que haya un intermediario, tenemos el privilegio de que Él pueda oírnos y estar atentos a nuestras oraciones. Él es el intercesor número 1 en la tierra. ¿Me está comprendiendo? Pero le hemos evitado a las distintas generaciones, ¿sabe qué? Lo hemos querido llevar al lugar santísimo sin enseñarle
el lugar de los atrios, el lugar santo. Y cuando no hemos enseñado a las generaciones lo importante que era pasar por la puerta del tabernáculo, que lo primero que se encontraba después de la puerta del tabernáculo era el altar de bronce, como altar de las ofrendas, que también se dice el altar del sacrificio o el altar del holocausto, que es un mismo instrumento de Dios en el tabernáculo. Pero tenía las finalidades tan grandes que lo queríamos pasar todo, y después del altar de bronce estaba el lavacro y después estaba la puerta al lugar santo, y en el lugar santo había 3 elementos. En los atrios habían 3 elementos: la puerta, el altar y el lavacro. Y en el lugar santo estaban los panes de la preposición, ¿se acuerdan? Estaba el candelero o menorá, como le llaman, y estaba el altar del incienso. 3 elementos. Pero cuando vemos, mire, y después en el lugar santísimo, ¿se acuerda que estaba el arca del pacto? Estaba la tabla de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba el maná. Yo le digo en el nombre de Jesús, ¿cuántas cosas hemos querido saltearle a las generaciones de hombres y mujeres? Por cuanto hemos entendido de una forma el Evangelio, sin darnos cuenta que tenemos que primero pasar al pueblo de Dios en el lugar de los atrios, tenemos que hacerlo pasar por el altar de sacrificio. Por eso que el apóstol Pablo enseñaba a los romanos y le decía: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Pero le decía: os ruego por las grandes misericordias de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Os ruego. Amados míos romanos, yo quiero que puedan entender por la grandeza de nuestro Dios, la misericordia y la bondad que Él tiene, que Él quiere que nosotros pues, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Y aquí empezamos a ver, es algo muy revelador. Culto racional es algo que viene racional, viene de raciocinio. Y sabe que cuando el hombre lo creó, dice que lo creó con un alma racional. Cuando se acuerda que tomó del polvo, sopló y formó al hombre. ¿Se acuerda que está en el libro de Génesis, en el capítulo 3, 2 y 3? Usted conoce. ¿Cuántos dicen amén? Estamos bien, pero dice que lo formó al hombre con alma racional. Si yo veo que el alma racional dice que cuando dice presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, entonces hay algo que está mediante un raciocinio humano que viene y nace dentro del alma. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Yo quiero que lo hagan en adoración espiritual, pero van a tener que pasar por el proceso de que vuestro culto racional, si no lo haces con el entendimiento espiritual, no vas a poder vivir en la plenitud. Quiere decir que el velo no se rasga. El velo nos abre a la revelación de Dios, cómo caminar. Si yo presento mi cuerpo, ahí dice mi carne en esta versión, pero la leíamos en la versión recién, de Dios habla hoy y dice en mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Si yo no presento mi cuerpo y yo no entiendo que cuando presento mi cuerpo en sacrificio vivo, estoy diciendo mi cuerpo, ¿qué es? Que usted se va a poner en un altar con llamas encendidas. Es su vida. Es que usted pueda entregarse a Dios sin tener que usar lo racional. Porque si usted usa lo racional, ¿se acuerda que compartíamos los otros días? ¿Quién iba a poder entrar a la fosa del horno de fuego que entró los amigos de Daniel? Imposible. Inclusive los que lo llevaron al horno de fuego, dice que murieron. Pero imposible nosotros de hacer sacrificios vivos si no es a través de la adoración espiritual. Nuestro culto racional nos hace abrir el entendimiento, pero hace pensar naturalmente. Así que nos está llevando
a que tenemos que, y mire lo que dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre. Así que cuando yo entiendo la sangre, que es, agarró la copa, dijo, esto es mi pacto, mi nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es mi pacto nuevo, ¿en qué? En mi sangre. Cuando yo veo que pacto, muchas veces lo hemos tomado muy liviano al nombre pacto, porque sabe que el pacto se hace solamente en dos hombres con la misma estatura de condición, pero Dios se ha placido que Él, siendo el gigante, el grande, el maravilloso, el soberano, lo haga con el hombre. ¿Se da cuenta? Si Él permite hacerlo eso, es porque ha visto que el hombre, al cual pases por los procesos, procedimientos y todos los mecanismos que Dios quiere para formar un hombre en el último tiempo y ser terminado, completado y forjado y formado dentro de lo que Dios quiere en el hombre, sabe que el hombre puede llegar a esta altura de Él. ¿De qué? Como pacto. Pero ¿en pacto en qué? ¿Como figura normal de un hombre? No, en su fruto. Usted es ese fruto maduro que viene nuestro Señor en su venida inminente, viene a buscar a su iglesia. Y nosotros tenemos que ser esos frutos maduros. Si yo no soy ese fruto maduro, yo no soy hombre de pacto. ¿Por qué, pastor? Si yo no soy ese fruto maduro, cuando el copero estaba enfrente del rey, que la tarea del copero, una persona de una responsabilidad muy grande, porque el rey podía correr riesgo que lo mataran, y una de las personas de mayor intimidad tenía que ser muy confiable el hombre para poder entregarle el vino, y era que conocedor de los frutos maduros. Era el conocedor, que era los racimos de uva, era un conocedor, la miraba, la daba vuelta. Acá están todas maduras parejas. ¿Usted no ha visto un racimo? Que hay a veces que hay alguna que es racimo negro y hay 2 o 3 blancas, ¿no es cierto? ¿Sabe que cuando usted come esa blanca la siente media ácida? Así que el copero cumplía una función tan grande que tenía que seleccionar los racimos para exprimirlo delante del rey. ¿Y qué significa esto? Ese es el fruto maduro, porque usted no ignora que dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los sarmientos, vosotros sois los racimos, vosotros sois los pámpanos. Así que cuando yo entiendo, cuando el Señor quiere que nosotros no quebremos pactos por no entender, por no alcanzar una estatura de formación que es la madurez que Dios quiere a su iglesia, llevarla, levantarla, instituirla, formarla, para que pueda vivir con plenitud en este mundo. Vivís en este mundo, pero no sois de este mundo. Vuestra ciudadanía es celestial, amada iglesia. Vuestra ciudadanía es celestial. Así que vivís en este mundo. El Señor dijo: yo he vencido al mundo. Confiad. Así que cuando Él le habla confiar, hay procesos que nos llevan a profundidades de dolor y sufrimiento. Pero si es proceso preparado en la predestinación, que es preparado de antemano de Dios para que el hombre viva en la plenitud, y yo tengo que introducirme en ello. Yo tengo que dejar que Dios me haga caminar en ello. Porque yo cuando camino, yo sé hacia dónde voy, pero si yo no quiero caminar y sabiendo dónde tengo que ir, entonces yo quedo detenido en mi destino profético, quedo detenido en el tiempo que Dios otorgó para que el hombre fuera formado, forjado, tratado y después vivir en plenitud. Entonces, diga conmigo, tengo que ser un hombre de pacto. Pero el pacto es terrible, ¿no? No podemos ver la vida eterna si no somos hombres de pacto. Entonces la promesa se nos hace nula. Entonces la iglesia, al no conocer esto, ha vivido una religión en la iglesia. ¿Sabe? Ha vivido una religión porque no ha habido sacrificio.
¿Sabe? Hay iglesias que capaz hay 200 miembros y trabajan 4, trabajan 5, trabajan 6. No se han dado cuenta que todos tienen que vivir el sacrificio vivo en su cuerpo. ¿Pero qué es su cuerpo? La iglesia. Nosotros somos cuerpo porque Jesús es la cabeza. Así que cuando le estaba hablando en varias dimensiones a los romanos, el apóstol Pablo. Le estaba diciendo, mira que vosotros sois parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos parte, somos su amada, somos su iglesia. ¿Pueden decir amén? Cuando yo entiendo esto, dice, en el lugar santísimo por la sangre. Yo tenemos ese privilegio, pero de ahí, al entrar al lugar santísimo, vimos que hay 9 elementos instituidos por Dios en el diseño que le dio Dios a Moisés en el monte, que no lo podemos evitar, no lo podemos eludir, no lo podemos dejar a un costado. Vio qué importante, por eso que muchas veces el hombre de Dios durante generaciones no pudo vivir la plenitud por falta de la revelación de dársela a la iglesia. ¿Y eso es culpa suya? No. O sea, hombres que tenían que haber pagado el precio durante generaciones para que viniera revelación y se sacrificaron y pagaron el precio para poder recibirla. Y cuando entendemos que tenemos que pagar un precio en sacrificio vivo, a veces vivo, tenemos que estar entendidos. Dicen sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy entendiendo con claridad lo que estoy haciendo. Porque si me presento mi cuerpo que está muerto, ya parece que no sufra. Pero si presento mi cuerpo que está vivo, toco el fuego y me quema, me siento mal. Pero dice, ¿qué dijo? Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Pero ¿qué fuego estaba diciendo? El fuego de prueba al cual ha venido sobre la tierra. Ese fuego no nos tenemos que extrañar de lo que el Padre, la gloria venidera que se ha de manifestar en su pueblo, con las tribulaciones, las afectaciones que esté viviendo, la gloria venidera que ha de venir es mayor. Pero ¿cómo entiendo eso? Sí, pero yo estoy sufriendo, yo estoy en tribulación, yo estoy en aflicción, yo estoy en necesidad. Y me dice, Señor, que yo tengo que vivir la gloria después de ello. ¿Cómo puedo entender si no entiendo que yo estoy en una puerta dimensional del proceso de Dios para que me perfeccione, para que me afirme, para que me fortalezca y después me establezca? Un cristiano está trabajado por Dios en el perfeccionamiento, estando firme, estando fortalecido y estando establecido. Es un hombre que entró en los procesos de madurez. Es un hombre a lo cual puede empezar Dios a desatar en sus lomos las generaciones de hombres, no solo de hijo biológico, sino de generaciones de hombres del hijo del alma. Las generaciones que están en la humanidad entera, que necesitan ser llevadas una palabra para darle libertad. Por eso que le dice, mire, así que hermano, teniendo libertad para entrar, nosotros no hemos tenido la revelación para poder dar esa libertad a las generaciones. Y usted tiene esa palabra y la iglesia tiene la palabra para poder darle libertad y libertad verdadera. Porque él dijo, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay una vid que no es verdadera. Él da el que si Cristo os libertare, es verdaderamente libre. Quiere decir que hay otro que liberta, pero no está en la libertad plena. Que el enemigo nos quiere hacer, nos da una cosa por acá y por el otro lado nos quita. Y vivimos una apariencia, un engaño, porque es maestro del engaño, ¿no? Y de la mentira, el enemigo. Pero tenemos que nosotros en el último tiempo ver este tema que no es sencillo, porque por el camino nuevo solamente podemos entrar a través de la estatura de conocer la sangre. Y la sangre tiene tantas connotaciones en la Biblia, la sangre, pero la sangre, él cuando tuvo en su copa, él tenía, ¿sabe qué? Su sangre estaba ahí. Esta es mi sangre a la cual yo he derramado. Esta es mi sangre. ¿Qué estaba diciendo? Es como si tenía una copa de vino, del fruto de la vid.
Él dice, ya no beberé más este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros, con mi Padre. Cuando yo entiendo que otro nuevo, por eso que mire lo que dice, por el camino nuevo, hay un camino nuevo que se llama el hombre preparado, formado, forjado, con esa estatura de madurez, va a poder entender y comenzar a vivir la plenitud que Dios quiere que viva el hombre en la tierra. Cuando yo tengo conocimiento, dice que mi pueblo, póngalo, Aide, Oseas 4:6, dice así, mi pueblo se extravió por falta, ¿usted dice, sabe qué? De conocimiento. Bueno, mire qué tremendo este pedacito. Mi pueblo fue destruido. En otras versiones dice, mi pueblo fue extraviado porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué grave que era la falta de conocimiento. Habíamos enseñado hace meses atrás, falta de conocimiento. ¿Conocimiento qué era? Sabiduría, tener entendimiento. ¿Sabe qué era? Tener grandes niveles de prudencia. Y la prudencia es lo que fundamenta a un hombre ser sensato. La imprudencia lo hace a un hombre insensato. ¿Y se acuerda de quién eran los sensatos y los insensatos? Las 10 vírgenes que estaban esperando a la amada, al esposo. 10 figuras de iglesia, a las cuales habían 5 que eran insensatas y 5 que eran prudentes. Así que si la falta de conocimiento es falta de sabiduría, falta de conocimiento es falta de sabiduría, de inteligencia, de prudencia, ¿sabe? De sensatez. Falsa de sensatez. Sensatez significa de tener un buen juicio. Tener un buen juicio. Cuando yo veo las cosas, tener un buen juicio, y solamente es a través del Espíritu Santo de Dios que a un hombre lo forme, lo forje y lo establezca. ¿Me está conmigo esta mañana? Mire. Y mire lo que dice. Faltó conocimiento, pero eso le estaba diciendo al pueblo. Pero resulta que después le dice al sacerdocio. El sacerdocio rechazó el conocimiento. Y cuando el sacerdocio rechaza el conocimiento, no puede enseñar a la iglesia. Ya empiezan los problemas. Usted no es problema suyo. Hoy ya Dios le ha quitado de la ignorancia. Ya hoy no puede decir que lo ignora. Usted no va a tener ya que no va a poder decir, uy, lo ignoraba. No, hoy ya tiene este conocimiento y va a servir de fundamento. Pero sabe que los sacerdotes fueron los que detuvieron el conocimiento al pueblo. En aquel tiempo, no. Esto es una profecía que tiene doble cumplimiento. El tiempo de la iglesia lo estamos viviendo. Hay gente que rechaza por no tener la revelación del verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, la cual la cabeza del ángulo es Jesucristo. ¿Cómo va a ser edificada la iglesia si el primer elemento de la piedra principal, el verdadero fundamento, no está en la iglesia? Usted sabe que una casa sin el verdadero fundamento que lleve hierro, piedra, arena, cemento, lo que sea, sin ese verdadero fundamento que pueda contener una casa, se cae. Si usted la construye con elementos muy precarios, usted sabe que va a tener una limitación, pero hay un fundamento verdadero que puede ser construida, a la cual usted puede ser edificado como casa de Dios, como templo del Espíritu Santo. Pero cuando yo entiendo todo eso, que el sacerdocio vamos a decir, no bajó el conocimiento, dice por haber rechazado el conocimiento, dice que Dios lo rechaza, lo deja inactivo en su sacerdocio. Así que hay muchos hombres en el mundo entero, por cuanto está rechazando el conocimiento del verdadero fundamento de Dios que necesita su iglesia para ser edificada correctamente, rechazándolo el verdadero fundamento, está siendo rechazado por Dios.
Cuando entendemos esto, diga, gracias Señor, que nos estás revelando en esta mañana. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos ignorado muchas cosas. Por la falta de conocimiento hemos ignorado y hemos caminado, no hemos desviado, hemos cometido errores, hemos sido desafectados y aún el enemigo con todo eso ha querido detener su destino profético. Pero diga, hoy yo me levanto. Hoy yo me levanto. ¿Sabe qué tremendo que es ver que todo este proceso de la falta de conocimiento afecta? Por eso, ¿qué es lo que es opuesto a la falta de conocimiento? Es tenerlo el conocimiento. ¿Y qué era? Sabiduría. Pero mire, ¿cómo se obtiene la sabiduría? Tiene que haber un precio. Busque segunda de Crónica, o primera, no me acuerdo, es 1:1. A ver. Alabado sea Dios. Ahí está, muy bien. Mire lo que dice. Usted se acuerda, David. David era un hombre, yo le digo, yo estoy enamorado de David. ¿Cuántos hombres podemos enamorarnos de lo que han hecho, de lo que han dejado de enseñanza, lo que han dejado de fundamento, lo que han dejado de revelación? Las profecías de estos hombres van a trascender toda palabra humana en la tierra y van a ser las palabras de ellos, inspirada por el Espíritu Santo Divino de Dios, las cuales marcarán el tiempo profético de la humanidad entera. ¿Cómo no vamos a amar a esos hombres con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación, por los procesos que Dios los puso? El rey David, 40 años ser perseguido de muerte. Y cuando yo entiendo que el proceso de Dios a un hombre de esa envergadura le hizo escribir salmos reveladores, fundamentadores de propósito eterno de los hombres en la tierra, era necesario ser perseguido 40 años de muerte. Tenemos que decirle, gracias Señor, gloria a Dios. Pero cuando nosotros a veces en el sacrificio vivo de nuestro cuerpo, de nuestra vida espiritual, de nuestros acontecimientos que vivimos como hombres en la tierra, nos afecta nuestro caminar, nos afecta y a veces nos debilitamos, a veces perdemos el aliento de vida, como comenzábamos a hablar en esta mañana, estamos desanimados, desalentados, no tenemos fuerza, empieza a afectar y sabe que empieza a detenerse. Cuando afecta eso y no entiende que Dios dice que todo lo que Dios está permitiendo es para su gloria. Diga conmigo, es para su gloria. ¿Se acuerda que Jesús iba en camino a verlo a Lázaro? Y dice, ¿se acuerda qué le dijo Jesús? Que Lázaro estaba enfermo. ¿Y qué dijo Jesús? Los discípulos hablaban con Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Esta enfermedad no es de muerte, sino es para mi gloria. Así que ese era el proceso que tenía que vivir Lázaro. Pero nosotros vivimos tantos procesos, aunque no estamos en un cajón de muerto, pero el enemigo nos quiere meter y el Señor nos quiere enseñar. Cuando estamos en ese lugar, es un proceso de Él. Y si yo entiendo que mi vida es un procedimiento de Dios, a lo cual el enemigo se infiltra, el enemigo quiere hacer, no va a tener legalidad cuando usted sea obediente a Dios dentro del proceso. El enemigo no va a tener legalidad, porque el enemigo le va a mostrar una puerta de salida. Le va a abrir una puerta, pero usted entró por una puerta dimensional que no tiene salida, solamente tiene la entrada y la salida al fondo. Las puertas que estén intermediarias en el medio son las puertas que el enemigo quiere poner para decir, viste que no podés, ya estás liquidado, ya estás agotado, ya no tienes fuerza, ya no tienes tus pensamientos, ya te están atormentando. Y buscamos nosotros esa puerta que pueda haber en el túnel del tiempo trazado como dispensación divina de Dios para que viva el hombre en la tierra. Cuando yo entiendo eso maravilloso, que el hombre quiere que viva el hombre en la tierra para poder vivir la plenitud y después desatar generaciones de hombres y mujeres que pasarán por lo mismo, pero usted, instruyéndolo, ellos vivirán la gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere vivir la gloria de Dios? Vívala usted hoy. Hoy, lo que esté viviendo, dígale, Señor, yo quiero perseverar en lo que estás procediendo conmigo. Y si sacarás ese oro refinado, pasado por el fuego, y seré refinado, yo
podré recibir el cetro tuyo como rey. ¿Se acuerda lo que hizo el rey Asuero? Le tendió el cetro a la reina Esther. Pero la reina Esther dijo, si tengo que perecer, que perezca. ¿Se acuerdan? Pero por un momento casi sale de la puerta dimensional. Por un momento le dijo, si callas absolutamente, respiro y salvación vendrá de otro lugar, le dijo Mardoqueo. Así que cuando yo entiendo que hay hombres en la estatura de una reina que estaba siendo escogida para reina, para ser libertadora de Israel, porque Israel estaba destinado a ser exterminado por Acán. ¿Está comprendiendo? Estaba siendo exterminado por Acán, por cual él ya había hecho firmar al rey un decreto para exterminar a todos los judíos. Pero la reina Esther sube con ese propósito. Pero cuando se encuentra en el proceso, claro, cuando estuvo en el spa, la reina Esther, que le estaban peinando, la estaban perfumando, maquillando, le estaban poniendo olores, perfumes, todo, parece que eso no fue un sacrificio. El sacrificio fue cuando se encontró que el Mardoqueo estaba lleno de silicio, su ropa, su cabeza, y le dijo enviarle ropa. Él no quiso recibirle y le dijo, pregúntenle qué le pasa a Mardoqueo. Y cuando vio que había una amenaza de destrucción al pueblo de Dios, ahí recién Esther empezó a vivir el proceso de sacrificio. Dice que el que se presentaba al rey sin ser llamado, dice que era muerto. No podía pasar al patio, el salón del patio del real. El patio real no podía entrar nadie sin aviso y ni sin ser llamada. Y yo estoy ser llamada de aquí a 30 días. ¿Se da cuenta? Ella ya le estaba dando argumentos por qué no se iba a presentar ante el rey. Y mucha gente, nos encontramos muchas veces de que corremos el riesgo de morir, pero ese es el sacrificio vivo, que tenemos que morir. Diga conmigo, tengo que morir todo aquello racional, todo aquello que me impide vivir la adoración espiritual para que viva el proceso de Dios que Dios me quiere introducir para alcanzar su pacto eterno. ¿Amén? ¿Vamos bien? Bien. Mire lo que pasó aquí. Un hombre, David, deja preparado todas las riquezas para que construya casa a Dios, su hijo, al que Dios le había dicho. Pero mire lo que dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. ¿Cuántos saben de Salomón? Que fue uno de los hombres más ricos de la tierra. Mire, y convocó Salomón a todo Israel, jefes de millares, de centenas y jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, y jefes de familia. Y fue Salomón, y con él toda la asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Escucha. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Y asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, el que fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Escuche una cosa. Vemos aquí que un hombre, Salomón, le dice: Padre, yo no sé entrar ni salir. Se encuentra en una circunstancia que tenía que ser rey de una nación enorme, de más de 3 millones de hombres y más. Estamos hablando que capaz serían 7, 8 millones ya en ese periodo de tiempo. Y se encontraba Salomón limitado, diga conmigo, limitado. Y se sentía incapacitado de poder llevar y gobernar una nación tan grande. Por eso, pero David muere, le deja toda la riqueza para edificar nada menos el templo, la casa de Dios, nada menos con todo preparadito, pero se encuentra así, muy bien, muy hermoso, toda la casa, pero no tengo sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y aquí empieza a ver que Dios le deja 2 cosas, diga conmigo, 2 cosas le deja a Dios a Salomón. Primero, le deja el arca del pacto, y segundo, le deja, ¿se acuerda? El altar de bronce. Lo leímos recién. Lo acabamos de leer del versículo 1 al 4.
le deja 2 elementos. Le deja. Y con esos 2 elementos se tenía que bastar de poder ver. Pero ¿qué hace él? Reúne una asamblea y mire lo que pasa. Y fue a consultar a Salomón con aquella. Y subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión. Y ofreció 1000 holocaustos. Yo enseñé hace muy poco que altar de bronce, altar de las ofrendas, altar de sacrificio y altar de holocausto eran un mismo instrumento de Dios en el tabernáculo, pero cumplían etapas de función en cada uno de los nombres que tenían. Eran nombres reveladores. ¿Sabe lo que significaba 1000 holocaustos? Que no podía hacer participar al pueblo. Eran holocaustos, era aquello que asciende a Dios. Sacrificios son aquellos que se comparte para que, vamos a decir, se presenta ante la leña, ante el fuego, pero participan todos para comer del sacrificio. Y había sacrificios que tampoco eran para participar. Le quiero decir para que vea que el nombre no era en vano, pero vemos aquí que se encuentra con una circunstancia, Salomón, que no tenía sabiduría. ¿Y qué hizo él? Para conseguir la sabiduría presentó un holocausto de 1000 sacrificios. 1000. ¿Sabe que la iglesia durante años ha pensado venir a la iglesia con la motivación incorrecta? Capaz nosotros presentamos una ofrenda que fue sacrificio de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, pero damos las ofrendas o damos los diezmos con una motivación incorrecta, pensando de que Dios nos va a bendecir a través, si siembro lo material, puedo recibir lo material. Es la ley de la siembra, ¿vio? Y la cosecha, usted siembra, pero no entendemos que lo mayor que Dios nos quiere dar no es lo material, sino lo que nos quiere entregar primero para que vivamos en la plenitud, y después solo tener lo material era tener sabiduría. Por eso que mi sacrificio era para pedir sabiduría a Jehová. Así que los sacrificios, cuando yo hago sacrificio, ¿se da cuenta? Yo mi vida me presento en cuerpo vivo, en sacrificio, para pedirle sabiduría, cómo tener que vivir dentro de la plenitud que Dios ya estableció para que el hombre viviera en la tierra, la familia, el hogar. Si yo tengo que hacer sacrificio, poner lo material para obtener lo espiritual, esa es una ley divina. Hemos venido con las motivaciones incorrectas durante muchas generaciones. Bueno, si el Señor va a ver mi esfuerzo, yo entrego mi ofrenda, pero el Señor no quiere dar lo espiritual. La bendición mayor que puede tener un hombre espiritual es la bendición de saber cómo conducirse en el último tiempo, en este mundo, en esta vida a la cual el Padre creó todo para que viviera el hombre con plenitud. Pero ¿cómo se puede apropiar de ella si no es a través de la sabiduría? ¿Se da cuenta? Así que cuando el hombre entiende que tiene que hacer sacrificio vivo, pero para obtener ¿qué? Tiene que ser para obtener lo mayor. Diga conmigo, lo mayor, lo mejor, lo primero es tener sabiduría. Usted sabe que en el libro de Diaconisa Aide, en el libro de Isaías 11, versículo 2, dice que uno de los primeros espíritus que tiene que reposar en el hombre es el espíritu, diga conmigo, de sabiduría. ¿Cómo vemos a un hombre que es lleno del Espíritu Santo? Porque habla en lengua, porque adora a Dios con una intimidad que pareciera que tuviera en la presencia y no puede bajar. ¿En qué vemos la llenura de un hombre? Verdaderamente la llenura del Espíritu Santo lo vemos en un hombre cuando aplica sabiduría. Cuando un hombre tiene sabiduría para poder instruir, enseñar, dirigir, conducir, enfocar, exhortar, alinear. Eso es el principio de la llenura del Espíritu Santo. Cuando un hombre tiene sabiduría, está viendo el vestigio de que está
con la llenura del Espíritu. Mire lo que dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, que dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento. ¿Qué conocimiento? Habíamos hablado recién que son los grandes niveles de prudencia y de sensatez. Prudencia es saber cómo conducirse. Ser sensato era el nivel de tener, ¿sabe qué? Un buen juicio. Muchas veces buen juicio no es que vamos a juzgar, sino que juicio en cuanto a conducta y saber qué es lo apropiado como lo que está establecido. Eso es tener buen juicio. Conocer lo que ya establecido como norma, como principio, como fundamento. Eso es tener grandes niveles de prudencia, de sensatez. ¿Se da cuenta? Es tener buen juicio. Pero mire lo que dice: espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Pero mire qué precioso cómo comienza: espíritu de sabiduría. ¿Y cómo termina? Con espíritu de temor de Jehová. ¿Y qué estaba diciendo? Sabe que el principio de la sabiduría en el hombre es el temor a Jehová. Y el temor no es de miedo. El temor es de saber reverenciar la grandeza de su nombre, al cual ha dejado una ley divina para que el hombre viva y la obedezca. Cuando yo entiendo que el hombre la tiene que vivir y aparte obedecerle, eso ahí entra a entender que el temor reverente a Jehová, ese temor reverente se tiene que profundizar en la iglesia para poder entrar en los grandes niveles de santidad. A partir de ahí, en el temor reverente, el hombre empieza a ejercitar los sentidos a los cuales que la madurez, cuando come un alimento sólido, las generaciones puede alcanzar a comer el alimento solo aquellos que tienen ejercitados el discernimiento del bien y del mal, aquellos sentidos. Los sentidos que fueron engañados, los 5 sentidos que tiene el hombre, fue engañado en el huerto. Pero tiene que estar ejercitado ahora por la vida del Espíritu Santo con una estatura de madurez. Y ese es el que puede tener con un alimento sólido. ¿Pero para qué era el alimento sólido? Es porque vamos a empezar a entender la revelación de la palabra, la cual Dios quiere que el hombre tenga como fundamento, que el hombre tenga como principio, que el hombre tenga como direccionamiento para poder vivir la promesa de Dios, sus promesas, la plenitud de Él, del hombre aquí en la tierra. Por eso que cuando vemos todo esto, es tan profundo de poder entender que los sacrificios me hacen ordenar y sacrificio vivo en mi cuerpo, cuando yo soy un fruto que estoy entendiendo, que estoy injertado en la vida verdadera y yo estoy siendo formado por un sarmiento, usted sabe, sarmiento, racimo y pámpano. Estamos hablando del racimo que usted ve en los supermercados, de uvas. Pero tiene una connotación y una figura terrible, que es usted, pero es las distintas congregaciones que Dios va a exprimir en su copa para haber alcanzado la madurez. Pero la madurez llena una copa, que la copa es de pacto. No llena cualquier copa. Por eso que los hombres de pacto son los que van a poder continuar y tener la plenitud de la vida eterna. No es la salvación, la promesa que lamentablemente la iglesia evangélica en la religiosidad y dejar y rechazar el conocimiento ha impedido a las generaciones de que no solo viva la salvación, sino que no le vea y le muestre el camino a la plenitud del propósito del hombre en la tierra. Cuando yo veo que estoy limitado a poder vivir la plenitud por falta de la revelación, tengo que buscar un lugar que se me revele mi caminar en Cristo. Porque la religión es imposible que introduzca a hombres de pacto. La religión fueron aquellos labradores malvados que cuando el Padre envió a los profetas, dice que fueron apedreados. Pero cuando fueron apedreados y dice, bueno, enviaré mi hijo, a los cuales lo recibirán. ¿Quién era? Jesús. ¿Y qué pasó? Y dijeron los labradores malvados, matemos al heredero para que nos quedemos con la herencia. ¿Pero por qué lo querían matar los labradores malvados? Que eran los religiosos de ese tiempo de Jesús. ¿Por qué?
Porque no tenían el fruto preparado. Ellos con la religión no pueden formar ningún fruto maduro. La religión no forma ningún fruto maduro. ¿Me está comprendiendo? Y ahí cuando yo veo que los labradores malvados se encuentran en una circunstancia tan grave que le manda el Padre Celestial, le manda profetas, le manda hombres de Dios, enviados de Dios, hasta que le tuvo que mandar el Hijo. Y al Hijo dijo, matémoslo para que darnos la herencia. Pero la preocupación de los malvados, en vez de preocuparse de que viniera el Hijo, que viniera la palabra profética por los distintos profetas, en vez de preocuparse de ver el fruto y querer enseñarle la madurez para que pudieran entrar en hombres de pacto. Eso está escrito en el libro de Mateo 21:43. Eso se lo estoy diciendo para que usted pueda ver, que usted lo pueda ver en la Escritura. Que ellos vinían a buscar los frutos. Dice que envió para buscar los frutos. Y no tenían. La religión no tiene frutos. Los frutos que viene a buscar Dios. Que son hombres con estatura de madurez. Para que podamos ser, ¿qué? Iglesia primicia. La iglesia primicia significa los primeros frutos maduros. Así que cuando yo entiendo que el Señor va a llevar una iglesia con una estatura de madurez para desposarse con ella, tiene que tener una estatura. No puede desposarse con alguien al cual no maneja pacto en una unidad de que su propia vida sea un hombre de pacto en cuanto a ser exprimido entre la copa y estar esa copa delante de él. Por eso es que cuando estamos con esa copa, muchas veces estamos en el proceso de Dios y le decimos a Dios, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, le dijo Jesús. Así que cuando estamos en el proceso no nos damos cuenta que estamos llevando la copa en el proceso de la puerta dimensional para que Él llene con nosotros mismos la copa con el fruto maduro, porque la está exprimiendo en el proceso. La está exprimiendo al fruto en el procedimiento que Dios te habló. Pero ahí estamos nosotros entrando en el pacto eterno con el Padre por ser fruto maduro. Cuando yo entiendo todo esto, que por falta de sabiduría, la iglesia, por falta de conocimiento, no ha podido poder edificar una generación de hombres y mujeres, los cuales necesitan la revelación para vivirla con plenitud. Todo lo establecido en su palabra, diga conmigo, hoy es el tiempo. Hay un tiempo de Dios para todo. No se lo llegó antes, pero no se lamente. Pero ahora que puso la mano, le ha dado, no mire hacia atrás. No mire hacia atrás. Mire su fruto cada día. A que usted no ha tenido la oportunidad de tener una parra en su casa, por comparar una fruta de la vid, ¿no? Yo me acuerdo en mi casa había un fruto precioso y veíamos, estábamos deseando ya que estuviera maduro para comerlo, ¿vio? Como chico joven que quiere, pero no nos damos cuenta del proceso. Pero ya ahora de grande, hace un poco estuvimos en Catiblanco haciendo un bautismo y había una parra con los frutos que estaban duros, pero no estaban maduros. Y tuvimos que ver el proceso de la madurez. Lleva un tiempo el proceso de la madurez, pero hay que estar atento para exprimirla. ¿Te está comprendiendo? ¿Quién la exprime? La mano de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, humillados bajo la mano poderosa de Dios, para que cuando fuere tiempo Él os exalte. ¿Qué quiere decir? Que el Padre, mire qué bárbaro, ¿no? Cuando exprime, Él nos pone en posicionamiento de fruto maduro en la copa del Rey y Señor de la tierra. ¿Cuántos están gozosos por eso? ¿Está conmigo esta mañana? Yo quiero que pueda usted verlo. Y sabe que eso es muy importante. Usted puede pedir bajo su posición, pasión a Dios. Señor, yo quiero sabiduría. Dice que aquel que me la pide, yo no lo rechazaré. Y aún no se la negaré. Y se la daré sin reproche, dice. Aquel que esté falto de ella. Eso está en el libro de Santiago, no sé. No se piensa que porque no ha estudiado o porque no ha tenido la oportunidad de hacer colegio, está limitado a que usted pueda tener sabiduría. No, la sabiduría de lo alto se obtiene bajo sacrificio.
porque es espiritual. Y vimos la enseñanza en el apóstol, en Salomón, que él decía no sé entrar ni salir. ¿Qué estaba diciendo él? No sabía manejarse dentro de la casa de Dios. ¿Y qué pidió? Pero le dejó dos elementos. Pero una de las cosas mayores que dice que él entró en un sueño profundo en Gabaón. Diga conmigo, Gabaón. Uy, Gabaón. ¿Sabe que Gabaón es un lugar que me gustaría que estuviéramos todos? ¿Sabe los acontecimientos que hubieron en Gabaón? En Gabaón se detuvo el sol a través de la palabra de un hombre en la tierra. Detente sol en Gabaón. Y se detuvo. Hasta que exterminó todos los enemigos. Dice que ese día no hubo nunca un día como es todo 24 horas de luz para derrotar a los enemigos de Israel. ¿Quién lo dijo? Josué. Josué, que tenía un espíritu diferente. ¿Qué hablábamos al comienzo? Que si el alma y el corazón y la mente no están llenos del amor de Dios, afectan a que el hombre tenga ese espíritu diferente que Dios le dio para que viva con plenitud. Así que para ser hombre a los cuales nos introduzca en el pacto eterno, tiene que haber el espíritu, diga conmigo, fuerte. Debo tener mi espíritu fortalecido en Dios. Cuando yo fortalezco mi espíritu en Dios, es cuando yo empiezo a fundamentarme correctamente para poder caminar sobre una palabra de libertad, de fe, de esperanza, de amor, y aún aunque cualquiera sea la circunstancia, usted pueda seguir perseverando. Estoy en el proceso de mi Dios y Dios seguro, como comenzó la obra, Él también la acabará. Y la acabará, ¿sabe qué? Perfecta. En la mano de Él somos perfectos. En mis manos te tengo esculpida, iglesia, dice el Señor. ¿Cuántos saben? Y dicen amén. Amén. Bien, así que damos gracias al Padre, porque todo esto, ponga Salmo 55 y vamos terminando. Alabado sea Dios. Mire lo que dice aquí. Es precioso lo que dice. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Yo le digo una cosa, amado. Dios mismo le habla al rey David y le dice, juntadme a los santos, los que hicieron, ¿qué? Conmigo pacto con sacrificio. Así que le está diciendo, juntame a todos. No. Le está diciendo que tiene que juntar a aquellos hombres que han pasado por la estatura de madurez, hombres que puedan decir que hicieron pacto conmigo, aún no llegando a la estatura de Él, pero en el proceso que Él nos introdujo en ese pacto, nos hizo madurar, nos hizo revelar su escritura y nos hizo levantar. Si estábamos caídos, si estábamos en ruina, ese tabernáculo se empezó a edificar y empezó a ser usted una piedra viva en el templo de nuestro Dios. Y aquí empezamos a ver que dijo, juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Así que con sacrificio es la única forma que podemos llegar a una estatura de poder entender el pacto. Y no racionalmente. Como dice que es tu culto racional. No racionalmente. Tiene que ser a través de la adoración espiritual, con la revelación espiritual, para así poderla vivir en plenitud. Porque si no, yo voy a poner un fusible. Me pasa algo. Me retraigo. Uy, tengo temor para avanzar. Voy por acá o voy por este lado y empezamos a tener duda, y no tiene que haber duda, incredulidad, porque entrando la duda entra la incredulidad y entrando la incredulidad entra la desobediencia.
Y eso pasó en el huerto. Y el enemigo es una astucia que pone, porque capaz el fuego de prueba que ha venido sea muy fuerte, pero déjelo, porque Dios le hará ver que en ese proceso, cuando salga de esa puerta, digo, menos mal que perseveré, menos mal que continué hacia esa puerta dimensional de bendición, menos mal, porque usted se va a apropiar lo que Dios siempre ha querido darle. Pero las distintas puertas alternativas dentro del propósito la hemos querido usar fuera de tiempo y hemos salido antes. Por eso que muchas veces no hemos podido vivir la plenitud. Dios nos quiere llevar, Dios nos quiere llevar, Dios nos quiere llevar, Dios nos quiere llevar, pero no la vivimos total porque tenemos puertas alternativas que el enemigo nos abre. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos del propósito eterno. Y el Padre los deja. Si yo te estoy enseñando con la palabra, por eso dice que acá le dijo al rey David, juntadme mis santos, esos hombres que pasan por el proceso, esos hombres que pasan y perseveran ante cualquier circunstancia, esos hombres que son esforzados, que son valientes, esos hombres que son de sacrificio vivo porque tienen el entendimiento con qué propósito tienen que hacer sacrificio, y no es para aquel que nos retribuye ante la ofrenda, sino es para recibir el mayor, que es el espiritual, que es la sabiduría de Dios, para poder vivir en plenitud como hombre aquí en la tierra. Por eso dice que el Señor dice en Ezequiel 20:37, y terminamos, dice en Ezequiel 20:37, yo os haré pasar por la vara. Mire, terrible. Alabado sea Dios. En esa versión, alabado sea Dios, 20:37 del libro de Ezequiel. Y terminamos con esto. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿Sabe qué vínculo? ¿Cuál es el vínculo perfecto de Dios? Es el amor. En el libro de Filipenses lo dice, que hay un vínculo perfecto que es el amor, que la estructura ósea, que son las coyunturas, en la estructura ósea son los que tienen que fortalecer los huesos en unión con uno con otro, por cuanto la estructura ósea del hombre es la estructura de la iglesia. Pero en el vínculo perfecto, pero después que el vínculo perfecto está hecho, que es el amor, podemos entender pacto, porque lo que hacemos en amor lo hacemos con revelación. Lo que hagamos por mecanismo de dar para que Dios me dé, no lo estamos haciendo con la revelación. Dios quiere entregarnos algo mayor de lo que nosotros le damos a Él, pero nosotros tenemos que estar preparados y dispuestos de recibir aquello mayor, porque ahí lo equipa al hombre para que le revele al hombre la mayor forma de mejor vivir, para que después venga el fruto del sustento, de la provisión, de todo elemento que usted necesita. ¿Está comprendiendo? Bien, mire lo que dice. Os haré pasar bajo la vara. ¿Sabe qué era la vara? La vara era figura de autoridad. Dice que en la antigüedad pasaban las ovejas a las cuales iban a pasar, ser presentadas para el sacrificio. ¿Y sabe qué? La marcaban con la vara en la frente con sangre. ¿Me está comprendiendo? ¿Para qué? Y capsaban cada 10, seleccionaban una y pasaba. Por eso que dijo, apartadme. ¿Qué dijo? Aleluya. ¿Vio lo que dijo? Juntadme a mis santos. Uy, así que eran seleccionados y tenían que pasar el sacrificio. Sí, en el sacrificio se desata propósito. En el sacrificio se desata llamamiento eterno. En el sacrificio se desata destino profético, que es la mayor bendición. Y no es ver el altar de bronce como un altar de ofrenda solamente, sino que verlo como un altar de sacrificio y de un altar de holocausto, que es lo que podemos llevar nosotros como incienso agradable para que Él nos entregue lo espiritual. ¿Está comprendiendo? Cuando yo veo esto, mire, alabado, y os haré pasar bajo la vara, era la vara de autoridad, pero cuando dice y os haré entrar en el vínculo del pacto. ¿Cómo puede ser que eran seleccionadas? Iban a pasar al altar de bronce, iban
hacerle conocer el vínculo del pacto. Pero aquí estaba diciendo, eso es lo que hacían en el altar. Pero Dios está sellando a hombres. Por eso dijo, juntadme a los santos que han hecho pacto conmigo con sacrificio. ¿Está conmigo? Los que han hecho pacto conmigo con sacrificio, apartármelo. Eso es lo que estaba haciendo la vara de autoridad. Apartarlos, ¿pero para qué? Para tener nada menos, entrar en los mayores niveles de revelación del vínculo perfecto, del pacto de Dios que quiere formar un hombre con estatura y de madurez para que alcance la mejor esencia de pacto en un hombre. Ah, pero recién voy a ser un hombre de pacto ahí. No, usted desde el comienzo, desde que usted ya hace un pacto siendo tan pequeño a la grandeza de Dios, lo entra por la puerta dimensional para que viva el procedimiento de Dios y alcance esa estatura de hombre de pacto mayor. Pero ya usted es un hombre de pacto cuando está en obediencia. Cuando usted hace el esfuerzo y en sacrificio y en obediencia, usted está y no pone duda ni incredulidad, sino que usted pone y dice, Señor, yo te obedezco hasta la muerte. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Cristo